Bueno, pues un viernes más, aquí estamos, a las 8 de la tarde, en punto, con un nuevo vídeo. De a las 8 estrenamos. Hoy vamos a hablar de los transformadores de salida. Los transformadores de salida en amplificadores de audio, ya sean a transistores o a válvulas, que los dos existen o pueden existir, desempeñan un papel crucial en la calidad del sonido y en la aportación y adaptación de impedancias entre la tapa de salida del amplificador y los altavoces. Veamos pues cómo influyen en ambos tipos de amplificadores. Transformadores de salida en amplificadores de válvulas o tubos. Los amplificadores de válvulas o en los amplificadores de válvulas, los transformadores de salida son componentes esenciales por las siguientes razones. Adaptación de impedancia. Las válvulas generalmente tienen una alta impedancia de salida, mientras que los altavoces suelen tener una impedancia más bien baja. Recordaréis que están entre los 4 y 16 ohmios de impedancia nominal, no de impedancia real, lo vimos también en un anterior post. El transformador de salida reduce la alta impedancia de las válvulas a un nivel adecuado para que coincida con la impedancia de los altavoces o del altavoz, lo que permite la transferencia y eficiencia de potencia. Linealidad y distorsión. La calidad del transformador afecta muy mucho directamente la linealidad de la amplificación y la cantidad de distorsión armónica. Un transformador de salida de alta calidad minimizará la distorsión mejorando la fidelidad del sonido. Respuesta de frecuencias. Un buen transformador de salida debe tener un amplio rango de respuesta en frecuencias, desde los graves más profundos hasta los agudos más altos, sin introducir atenuaciones o distorsiones significativas. Manejo de potencia. Debe estar diseñado para manejar la potencia que entrega la etapa de salida del amplificador sin saturarse, sin entrar en histéresis, que se llama, lo que podría provocar distorsión y pérdida de calidad de sonido. Transformadores de salida en amplificadores a transistores. En los amplificadores a transistores, los transformadores de salida son mucho menos comunes, pero pueden estar presentes en diseños especiales, como en etapas de salida en clase A o en ciertos amplificadores de alta calidad. Su influencia en estos amplificadores incluyen la adaptación de impedancias. Aunque los transistores suelen tener una impedancia de salida más baja que las válvulas, un transformador de salida puede usarse para adaptar impedancias, especialmente en diseños donde se requiere una alta precisión en la transferencia de potencia al altavoz. Aislamiento y seguridad. Los transformadores pueden proporcionar un aislamiento galvánico, que se llama, entre las diferentes etapas del amplificador, lo que mejora la seguridad y puede reducir el ruido o las interferencias. Afectación del sonido. Aunque menos común en algunos diseños de transistores, el transformador de salida puede influir en el carácter, ¿eh? Eso que algunos llaman, ¿cómo lo diríamos? Bueno, ya sabéis vosotros a qué me refiero. Del sonido, añadiendo un matiz, otra vez, matiz particular que puede ser deseable en ciertas aplicaciones audiófilas. Llamémosle carácter, llamémosle matiz, ¿eh? Por no llamarle coloración. Ay, comparación entre válvulas y transistores. Los amplificadores de válvulas y el transformador de salida es imprescindible debido a las características, como ya hemos visto, inherentes de las válvulas y su alta impedancia de salida. En amplificadores de transistores, los transformadores de salida no son tan comunes porque los transistores pueden diseñarse para trabajar eficientemente con bajas impedancias sin necesidad de transformador. Sin embargo, en aplicaciones de alta fidelidad y alta linealidad o diseños muy específicos pueden ser utilizados para mejorar la adaptación de impedancia o el tipo de sonido, o simplemente para darle ese toque que algunos añoran.
En resumen, los transformadores de salida en los amplificadores de audio, tanto en válvulas como en transistores, influyen muy significativamente en la adaptación de impedancias, la calidad del sonido y la eficiencia en la transferencia de potencia. Son cruciales en los amplificadores de válvulas debido a la necesidad de adaptar la alta impedancia de salida de las válvulas, pero los amplificadores a transistores también pueden jugar un papel importante en diseños muy específicos para mejorar la calidad sonora y la seguridad del equipo. Profundicemos pues ahora en algunos aspectos adicionales que destacan la importancia de los transformadores de salida en amplificadores de audio, así como algunas consideraciones técnicas y de diseño. Importancia del diseño del transformador. El diseño del transformador de salida es muy crítico para el rendimiento global del amplificador. Algunos aspectos clave del diseño incluyen la relación de transformación. La relación de transformación determina la adaptación de impedancia entre la válvula o el transistor y el altavoz. Una relación incorrecta puede llevar a una pérdida de potencia, una respuesta en frecuencia inadecuada o un aumento brutal de distorsión. Esta relación debe calcularse con alta precisión según las especificaciones del amplificador y los altavoces. Material del núcleo. El material del núcleo del transformador afecta su eficiencia y la respuesta en frecuencia, señores. Un núcleo de hierro laminado es lo más común, pero los núcleos de aleación de níquel o amorfos pueden ofrecer mejoras en la respuesta de los graves y en la reducción de pérdidas magnéticas, lo que mejora la calidad del sonido. Conducción y bobinado. El método de bobinado del transformador también es más que crucial, mucho más que crucial. Los transformadores bobinados bien diseñados pueden reducir la fuga de inductancia y capacitancia entre los devanados, lo que a su vez reduce las pérdidas de altas frecuencias y mejora la respuesta transitoria del amplificador. Manejo de corriente continua o DC. En amplificadores de válvulas, especialmente en configuraciones de salida single-ended o SE, el transformador debe manejar una corriente continua que fluye a través del devanado primario. Esto puede llevar a la saturación o histéresis, como ya hemos visto antes, del núcleo, si no se diseña correctamente, lo que resultaría en distorsión y pérdida de respuesta en graves. Impacto en la distorsión armónica. Los transformadores de salida tienen un impacto directo en la distorsión armónica total, o THD, del amplificador. Un buen diseño puede minimizar la distorsión armónica, especialmente en las frecuencias graves y medias. La distorsión armónica en los amplificadores a válvulas tiende a ser más musical y agradable al oído, y un transformador bien diseñado puede preservar estas características al minimizar las distorsiones no armónicas que pueden ser menos agradables. Respuesta de frecuencia y fase. El transformador de salida también afecta y muy mucho en la respuesta de frecuencia y en la coherencia de fase del amplificador. También hablamos de la coherencia en audio. Tenéis un post donde os podéis referir a todo esto. Extremos de frecuencia. Un transformador con una mala respuesta de graves puede recortar las frecuencias bajas, resultando en un sonido delgado y sin cuerpo. En los agudos, si el transformador no tiene una respuesta adecuada, podría recortar las altas frecuencias, haciendo que el sonido sea opaco o carente de brillo. Respuesta de fase. Un buen transformador debe mantener la coherencia de fase adecuada, especialmente en los extremos del espectro de frecuencia. Cualquier desviación de fase puede afectar la imagen estéreo, la holografía y la claridad del sonido. Uso en diseños de alta fidelidad. En amplificadores de alta fidelidad o hi-fi, tanto en válvulas como en transistores, el transformador de salida se convierte en un componente más que crítico para mantener la integridad del sonido. Los audiófilos valoran los transformadores de alta calidad porque pueden preservar la pureza del audio y mejorar la experiencia de escucha. En válvulas, los audiófilos suelen preferir los amplificadores de válvulas debido a su capacidad de producir un sonido cálido y natural. Natural viene de la naturaleza. Y el transformador de salida es fundamental para preservar todas y cada una de estas características. En transistores, aunque menos común, algunos diseños de amplificadores de clase A
Utilizan transformadores de salida para obtener un sonido más orgánico o cálido, similar a los amplificadores de válvulas. De ahí el uso del transformador, para asimilarse a los amplificadores a válvulas. En estos casos, el transformador de salida puede influir significativamente en el carácter final del sonido. Consideraciones para la elección del transformador de salida. Al elegir o diseñar un transformador de salida para un amplificador, se deben considerar varios factores. Impedancia del altavoz. El transformador debe estar diseñado para la impedancia específica de los altavoces que se van a utilizar, jamás fuera de estos valores. Potencia de salida. Debe manejar la potencia máxima de pico y RMS que pueda entregar el amplificador sin distorsionar, saturarse o entrar en clipping. Rango de frecuencia. Asegurarse de que el transformador tenga una respuesta totalmente plana en todo el aspecto audible, es decir, desde 20 a 22 kHz. Es esencial para una reproducción del sonido fiel. Calidad del material, evidentemente, la calidad del núcleo y de los bobinados, el material del alambre y de la técnica de bobinado afectarán directamente la calidad del sonido y la durabilidad del transformador. Configuraciones específicas de transformadores en amplificadores. Existen diferentes configuraciones de transformadores de salida que se utilizan en amplificadores de audio, cada una con sus propias ventajas y características sonoras. Push-pull o P&P. En estas configuraciones se utilizan dos dispositivos de amplificación, válvulas o transistores, que trabajan en fases opuestas. El transformador de salida se encarga de combinar las señales de ambos dispositivos. Los amplificadores push-pull son conocidos por ser más eficientes y por reducir la distorsión, especialmente en comparación con los amplificadores single-ended. Los transformadores en estas configuraciones deben estar más que bien diseñados para mantener la simetría y minimizar la distorsión por cruce. Single-ended o SI. En los amplificadores single-ended, un solo dispositivo de amplificación maneja toda la señal de audio. Esta configuración es popular en amplificadores a válvulas porque puede producir un sonido más cálido y detallado, aunque a costa de una menor eficiencia y más distorsión. Un transformador de salida en un diseño ACE debe manejar la corriente continua de manera eficaz y estar optimizado para una respuesta de frecuencia amplia y totalmente lineal. Ultralinear o L. En este diseño se utiliza una toma intermedia en el transformador de salida conectada a la pantalla de la válvula de salida. Esto combina características de operación en clase A, sonido cálido y menos distorsión, y clase AB, mejor eficiencia. Los amplificadores ultralineales son conocidos por ofrecer un equilibrio entre distorsión baja y alta calidad. Impacto en la percepción auditiva o la, señores, firma sónica, salió la palabra, o firma sonora, que viene a ser lo mismo. Los transformadores de salida no solo afectan los parámetros técnicos del amplificador, sino que también influyen, otra vez la gran palabra, en la firma sónica o en la firma sonora, percibida por los oyentes. Algunas formas en que esto ocurre influyen en la calidez y naturalidad. Los transformadores de salida en amplificadores de válvulas son a menudo responsables del sonido cálido y natural de que los audiófilos valoran. Este efecto es en parte debido a la suave compresión y la distorsión armónica agradable que un buen transformador puede introducir. Detallado y claridad. Un transformador de alta calidad con una buena respuesta en altas frecuencias y baja distorsión puede resaltar los detalles más finos de la música, proporcionando una mayor claridad y definición, especialmente en las frecuencias medias y altas. Respuesta dinámica. La capacidad de un buen transformador de salida para manejar cambios rápidos de señal, lo que se llaman transitorios, también hablamos de ellos en un anterior post, afecta directamente la percepción de la dinámica y el punch del sonido. Un transformador bien diseñado permitirá que los transitorios se reproduzcan con alta precisión, alta velocidad y que resulta en un sonido más vivo y energético o enérgico. Aspectos técnicos avanzados. Inductancia del primario. La inductancia del primario del transformador afecta a la capacidad del amplificador para reproducir frecuencias graves.
Una inductancia adecuada es crucial para evitar la pérdida de respuesta en bajas frecuencias. Capacitancia interbobinado. La capacitancia entre los devanados del primario y el secundario del transformador pueden actuar como un filtro. De hecho, no pueden, sino que actúan como un filtro, afectando a las respuestas altas en frecuencias. Un diseño que minimice estas capacitancias es clave para mantener la claridad en las altas frecuencias. Saturación del núcleo. La histéresis. La saturación del núcleo magnético del transformador o histéresis es un fenómeno que ocurre cuando el campo magnético generado por las corrientes es demasiado fuerte para ser manejado por el material del núcleo. Esto puede causar mucha distorsión, especialmente en graves, es donde más energía hay. Un transformador bien diseñado debe evitar la saturación bajo condiciones normales de operación, incluso en condiciones muy extremas. Consideraciones prácticas y de fabricación. Al diseñar o elegir un transformador de salida, no solo se debe considerar el rendimiento técnico, sino también aspectos prácticos y de fabricación, tamaño y peso. Los transformadores de salida de alta calidad suelen ser muy voluminosos y pesados, debido a la cantidad de material necesario para manejar grandes potencias y mantener una buena respuesta en frecuencia. Recordad, no es lo mismo vatios que corriente. Aquí estoy hablando de potencias, que es corriente. Esto puede ser un factor limitante en aplicaciones donde el espacio o el peso son críticos. Costo. Los transformadores de salida de alta calidad suelen ser muy costosos, especialmente aquellos que utilizan materiales avanzados o técnicas de bobinado especializadas. Esto puede influir en el costo final del amplificador y por lo tanto en su accesibilidad para el consumidor, es decir, son amplificadores más caros. Estabilidad térmica. Los transformadores deben estar diseñados para operar de manera estable bajo condiciones muy altas de calor, no digamos los producidos por ellos mismos o por las válvulas que suelen estar extremadamente cerca. Un mal diseño puede llevar a una deriva térmica, que se llama, que afecta negativamente la calidad del sonido a medida que el transformador se calienta durante un uso prolongado. Innovaciones y tecnología moderna. La tecnología de transformadores de salida ha evolucionado con el tiempo y muy mucho. Y hoy en día existen innovaciones que buscan mejorar aún más el rendimiento y la calidad del sonido. Núcleos amorfos, por ejemplo, o monocristalinos. Estos materiales modernos para núcleos de transformadores ofrecen mejoras en la eficiencia y la respuesta en frecuencias, permitiendo un sonido más detallado y preciso. Bobinados con alambre de plata. Aquí sí, no en los cables, en los transformadores. Aunque mucho más caros, el uso de alambre de plata en los bobinados para mejorar la conductividad y reducir de las pérdidas, resultando en una mayor transparencia del sonido. Transformadores toroidales, también aquí, señores, aunque mucho menos comunes o mucho más comunes en fuentes de alimentación, menos comunes aquí, los transformadores toroidales pueden usarse en aplicaciones de salida para reducir el ruido y manejar la eficiencia, gracias a su diseño que minimiza las fugas de flujo, ya que no tienen núcleo. Conclusión final. Los transformadores de salida son un componente más que fundamental y básico en el diseño de amplificadores de audio, especialmente en aquellos basados en válvulas. Su influencia se extiende mucho más allá de la simple adaptación de impedancia, tal y como hemos visto, afectando cada aspecto del rendimiento sonoro, desde la respuesta en frecuencias hasta la dinámica y la firma sonora del amplificador. La calidad del transformador de salida puede hacer la gran diferencia entre un sonido mediocre y una experiencia auditiva de alta fidelidad y alta calidad, lo que subraya la importancia de elegir y diseñar estos componentes con la mayor de las ganas y el mayor cuidado y precisión posible. En los amplificadores a transistores, aunque su uso es mucho menos común, los transformadores de salida pueden desempeñar un papel también muy importante en diseños específicos que buscan emular o mejorar ciertas características sonoras como la calidez o la dinámica, o lo que hemos dicho, emular a los amplificadores a válvulas. En resumen, entender y optimizar los transformadores de salida es más que esencial para cualquier ingeniero de audio o audiófilo
que busque el mejor rendimiento posible en sus equipos de audio. Y esto es todo por hoy, que como siempre os digo, ni es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Nos vemos.